Hola, somos el Congreso Estudiantil de Derechos Humanos, organización creada el año 2008 por estudiantes egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con la intención de promover la discusión académica en torno a los derechos humanos. Desde entonces hemos realizado 5 congresos y otras actividades académicas enfocadas en la discusión de temas contingentes relativos a los derechos humanos en Chile y en el mundo. Agradecemos al Centro de Estudiantes la invitación a hablar sobre derechos humanos en el proceso constituyente y la nueva constitución, puesto que creemos que instancias como estas son fundamentales para el proceso que se acerca, y en ese sentido se nos formularon 3 preguntas, las cuales intentaremos responder. La primera de estas es: ¿cómo caracterizaría el estado de los derechos humanos en Chile con el régimen constitucional actual? Durante los últimos meses, las temáticas relativas a derechos humanos en Chile han adquirido un lugar protagónico en la discusión pública. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el Estado durante el estallido social, un proceso constituyente a portas y una crisis sanitaria sin precedentes han volcado las miradas hacia estos. Para adentrarnos en esta discusión es necesario comenzar con una aproximación al concepto de derechos humanos. Naciones Unidas afirma que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Y por su parte, para el profesor Agustín Esquela, los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, en las cuales deben ser reconocidas positivamente por el orden jurídico a nivel nacional e internacional. En este sentido, en el ámbito jurídico interno, su consagración se enmarca en la Constitución de cada Estado por medio de la determinación y desarrollo de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos y libertades consagrados positivamente en la Constitución. Resultan aplicables a los ciudadanos y residentes de un determinado Estado y obedecen al desarrollo jurídico interno de dicho país. De ello depende qué derechos y libertades tendrán garantizados de forma efectiva su población. Entender esto último es relevante, puesto que, a diferencia de los derechos humanos, que son un acuerdo universal, los derechos fundamentales son aquellos derechos que reconocen los estados en su derecho interno, y por lo mismo no todos los países tienen los mismos derechos fundamentales. Con el pasar de los años y la evolución de los estados modernos, estos se han ido acercando, por regla general, a los derechos humanos establecidos de manera universal. Sin embargo, en la práctica, los principios y sistemas políticos establecidos en la constitución de cada estado permean o relativizan la materialización efectiva de estos, muchas veces quedando supeditados a las tendencias políticas e ideológicas impregnadas en cada constitución. A este respecto, el desarrollo de estos derechos en la Constitución chilena apunta principalmente a derechos civiles y políticos, mientras que caracteriza a los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en ella con un enfoque de libertades en lugar de garantías. Esta caracterización no es coincidencia, sino que se corresponde con el modelo político y económico que se ha impuesto en Chile en las últimas décadas. Y en este sentido, el catálogo de derechos que consagra la Constitución ha demostrado una gravísima desconexión con las demandas ciudadanas y las necesidades de la sociedad en cuanto al respeto de los derechos humanos y al desarrollo de condiciones de vida dignas. El movimiento estudiantil, No Más AFP y gran parte de las demandas exigidas durante el estallido social tienen un correlato en esta consagración, que en la práctica no logra garantizar ciertos estándares mínimos para el desarrollo de una vida digna. En este sentido, hemos sido testigos de casos notorios de violación a los derechos humanos, que se deben a una deficiencia en esta materia. La histórica vulneración de los derechos de los niños del Sename, la ausencia de garantías de condiciones de vida digna y la impunidad en cuanto a las sanciones de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura son prueba manifiesta de ello. Además del contexto de deficiencia sistemática que mencionamos, el 18 de octubre hemos vivido claramente un retroceso gigantesco en la protección y respeto de los derechos humanos, evidenciando casos de vulneración al derecho a la vida e integridad física y psíquica, libertad personal, derecho de reunión, debido proceso, violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, e incluso denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sumado a lo anterior, se ha tratado de pasar desde la vulneración grave de estos derechos hacia la negación e impunidad, en un intento de normalizar en la vida cotidiana situaciones graves de represión, estado de excepción con militarización y abuso de poder, persecución política y la idea de un enemigo interno implacable, criminalizando a aquellos que ejercen su legítimo derecho a la protesta social. Estas situaciones dan cuenta no solo de una falencia en cuanto a los derechos consagrados en el catálogo,
sino que también de la falencia de la Constitución en relación a orientar la institucionalidad y la formulación orgánica hacia una lógica de protección integral de los derechos humanos, que apunte a la materialización efectiva, respeto y protección de los mismos. De esta forma, podemos afirmar que en nuestra institucionalidad existe un comportamiento tendiente a no desarrollar criterios en torno a una mirada integral de los derechos humanos o a un fortalecimiento de los mismos, normalizando la violación de estos derechos en instituciones como Carabineros y las Fuerzas Armadas, y poniéndolos muchas veces en un segundo plano a la hora de desarrollar políticas públicas. Como asimismo, no existe tampoco entre la población una educación en torno a los derechos humanos. Y esta realidad es una herencia de la dictadura que persiste hasta el día de hoy. En cuanto a los organismos de protección, el principal órgano encargado de esto es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya función es promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales, en los tratados internacionales vigentes suscritos y ratificados por Chile, así como también los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional. Tiene correspondencia con el denominado Ombudsman, una institución de origen en la Constitución sueca de 1809, que tiene entre sus principales características el ser un órgano autónomo y defender los derechos humanos sin requerimiento de que el ciudadano pague, en tanto recibe un aporte directo y sustantivo del Estado, además de proteger los derechos del ciudadano ante las irregularidades de la administración pública. No obstante, pese a su importante labor, recientemente esta institución no ha estado exenta de críticas. Algunas voces han cuestionado la real autonomía de este órgano, arguyendo lógicas binominales en el nombramiento de sus integrantes, así como también las criticadas posturas que mantiene su actual director. Finalmente, para terminar de comprender el estado de los derechos humanos en Chile bajo el régimen constitucional actual, es necesario observar las recomendaciones y sugerencias emanadas de organismos internacionales hacia el Estado de Chile. Al haber sido reconocido en la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, sumado a su participación en Naciones Unidas, Chile tiene exámenes periódicos universales en esta materia, siendo el último y el tercero realizado en nuestro país durante el año 2018 con sus resultados a inicios de 2019. En este último informe, a Chile se le hicieron 266 recomendaciones, tanto de los distintos Estados miembros de Naciones Unidas como de naciones independientes. De manera preocupante, el Estado de Chile ha rechazado 18 recomendaciones, se limitó a tomar nota de otras 37 y aceptó el resto, teniendo una aceptación de un 79,32% del total. Esta cifra, si bien pareciese alta, es la más baja que ha tenido nuestro país durante sus 3 exámenes, además de ser un incremento preocupante en la negación de observaciones foráneas, que da una mala señal a la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Dentro de los rechazos más preocupantes están las garantías de los migrantes bolivianos en el país, la despenalización del aborto en todas sus formas, el trabajar para prevenir la impunidad de los actos de violencia policial en todas sus formas y el analizar mecanismos que posibiliten remover la ley antiterrorista. Pero claramente los informes más importantes y preocupantes son los realizados a partir del estallido social de octubre de 2019. De manera urgente y rauda, Naciones Unidas elaboró una misión para un nuevo informe respecto de las manifestaciones sociales ocurridas durante Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre del año pasado. Este último informe detalla las graves vulneraciones a los derechos humanos en la actualidad, partiendo por la violación en el uso de la fuerza estatal, la privación arbitraria de la vida y las muertes ilícitas que involucran agentes estatales, las lesiones, con especial atención a las lesiones oculares por el uso de perdigones y otros dispositivos, la tortura y los malos tratos, la violación y otras formas de violencia sexual, los arrestos y detenciones arbitrarias, el acceso a la salud, y así como también el ataque a grupos vulnerables, como lo son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los activistas médicos y sociales de otros derechos humanos, periodistas, población LGBT, indígenas, migrantes, entre otros. Por último, a este informe se le suma el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego de realizar una misión con visita a Chile, publicó el 6 de diciembre de 2019 un comunicado de prensa que condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, además de su grave preocupación por el elevado número de denuncias. Los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales son derechos que se basan principalmente en el valor de la igualdad, refiriéndose a la existencia de condiciones de vida y acceso a bienes materiales y culturales. Tradicionalmente, se ha categorizado a los derechos humanos en generaciones, de acuerdo al momento histórico de su surgimiento y consagración internacional.
Así, la doctrina ha señalado que los derechos civiles y políticos corresponden a la primera generación, los derechos económicos, sociales y culturales a la segunda generación y los derechos colectivos a la tercera generación. Sin embargo, sectores doctrinarios critican esta categorización en tanto puede conducir a equívocos, generando la idea de que existiría una jerarquía entre estos tipos de derechos y así relativizando las obligaciones del Estado en esta materia. Estos derechos se encuentran consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996, que fue ratificado por Chile el 10 de febrero de 1972. Ahora, no obstante encontrarse vigente la obligación internacional del Estado de Chile en torno a estos derechos al momento de redactar la Constitución de 1980, el catálogo de derechos consagrados en la Carta Magna se enfocó en derechos civiles y políticos, y aquellos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que reconoció se les dio una categorización de libertades, en lugar de garantías en cuanto a condiciones de vida igualitarias y dignas. Es por ello que en vez de garantizar una educación gratuita y de calidad, consagrada en el artículo 19, numeral 10, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, y en su numeral 11, el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, así como el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La ausencia del desarrollo de los derechos fundamentales en esta materia ha llevado, por un lado, a un abandono por parte del Estado en la provisión en condiciones de dignidad y calidad de estos derechos a su población, generándose en la práctica sistemas de salud y educación pública abandonados y por otro la ausencia de disposiciones constitucionales enfocadas en otras garantías consagradas en el pacto, como el derecho al trabajo en condiciones laborales dignas o el goce de los beneficios del progreso científico y a participar en la vida cultural. Esta situación se ha visto empeorada por la dificultad de exigir jurídicamente estos derechos, vale decir, la posibilidad de demandar judicialmente la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto porque incluso a nivel internacional, al momento de su desarrollo primó la concepción de los mismos como principios generales en relación a los cuales el Estado debía regirse y propender, de manera que su incumplimiento en sí no generaría necesariamente a los titulares la posibilidad de reclamación a organismos de control internacional. Así, los derechos económicos, sociales y culturales tienen la particularidad de no tener asignados procedimientos específicos para su cumplimiento, lo que ha obligado a diseñar diferentes estrategias para su exigibilidad. En ese sentido, es destacable el proceso jurisprudencial que se ha vivido en nuestro país. En los últimos años, en torno a esta exigibilidad indirecta de estos derechos económicos, sociales y culturales, se ha enfrentado el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. En una serie de casos sustanciados en los últimos años se ha demandado al Estado de Chile la prestación de tratamientos médicos o servicios médicos no contemplados en el sistema de salud, amparando el derecho a la salud en el derecho a la vida e integridad física de los perjudicados. Estas demandas, que en décadas pasadas fueron rechazadas, han sido objeto de un viraje por parte de la Corte Suprema, que ha ordenado al Estado invertir sumas millonarias en la prestación de servicios. Esto es un fenómeno que resulta interesante observar por cuanto permite comprender la realidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Chile, los mecanismos que se han utilizado para exigirlos y cómo los diferentes órganos del Estado se ven tensionados por el cumplimiento efectivo de los derechos versus el sistema y los recursos implementados en la práctica. A las dificultades anteriores hay que sumar la consagración del Estado subsidiario en Chile. Este es un principio que desarrolla el trato que se otorga en las relaciones y dinámicas que se desenvuelven en el trinomio persona, sociedad y Estado, y que ha coincidido en que se encuentra consagrado en los artículos 1, inciso 3 y 19, número 21 de la Constitución de 1980, apuntando el primero a la autonomía de los grupos intermedios y el segundo, por un lado, a la libertad privada en la materia económica y por otro, a la actuación del Estado en actividades empresariales. En la práctica, este principio se ha traducido en una limitación al rol que posee el Estado en relación a la garantización de ciertas condiciones de la vida digna. Este principio consta de una faz negativa y una faz positiva, que en su conjunto confluyen en la idea de que el Estado solamente puede actuar cuando los privados no quieran ni puedan desarrollar esas actividades a un nivel óptimo, entendiéndose en la práctica como una garantía constitucional de no intervención estatal. Esta visión respecto a la lógica de intervención del Estado se ha materializado en que diferentes servicios y prestaciones sean desarrollados por privados, y que se encuentren descuidados en su faceta pública o su desarrollo por parte del Estado simplemente no exista. Este es el caso del sistema de seguridad social, del sistema educacional y del sistema de salud en los cuales se prioriza la iniciativa privada. Así, la respuesta a la pregunta referente a qué se podría considerar en el proceso constituyente en relación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es compleja y consta de diferentes aristas.
En la nueva Constitución es necesario generar una incorporación de estas garantías al catálogo de derechos fundamentales, de manera que se pueda consagrar en condiciones mínimas para asegurar una vida digna y asimismo cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en la materia. En esta línea, es recomendable observar la experiencia de estados que funcionan con un sistema de Estado democrático y de derechos en miras a observar sus instrumentos constitucionales y sus procesos, considerando sus experiencias, aciertos y errores, buscando generar una panorámica completa que nos permita comprender el desarrollo actual de esos derechos en el mundo. Sin embargo, la materialización efectiva de estos derechos no se consigue con una mera consagración, sino que es necesario generar un sistema constitucional, institucional y prestacional coherente, pues de lo contrario son letra muerta. A este respecto, es destacable la discusión en torno al principio de subsidiariedad, pues su ausencia, presencia o caracterización en la nueva Constitución puede obstaculizar el desarrollo de las prestaciones propias de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, también resulta relevante la jerarquía que se le otorga a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile, además de la observación o no al principio de progresividad. Las medidas que el Estado adopte en estas materias deben cumplir con ciertos requisitos mínimos, y entre ellos se entiende que su desarrollo debe siempre tender progresivamente a la plena realización del derecho, de manera que su desenvolvimiento no es discrecional a la autoridad de cada Estado, sino que siempre se debe propender a su desarrollo hasta el máximo de los recursos de los que se disponga, ampliando y mejorando constantemente la protección y garantías. ¿Qué avances en materia de derechos humanos son urgentes para la nueva Constitución? El proceso constituyente debe de considerar una Carta Magna que garantice y proteja los derechos humanos. En este sentido, se debe establecer un desarrollo de la misma materia y tener un punto de vista donde estos siempre vayan progresando en el tiempo. En este sentido, es necesario ampliar el catálogo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Así, podemos incluir derechos económicos, culturales y sociales, tales como el derecho a un trabajo digno y a un nivel de vida adecuado. Al mismo tiempo, es importante no olvidarnos de que los derechos que ya tenemos consagrados deben de ampliar su margen de protección. Asimismo, creemos necesario cambiar el punto de vista que tienen los derechos económicos, sociales y culturales en nuestra Constitución, ya que estos derechos se ven como libertades. Por ejemplo, yo tengo el derecho a una salud, pero al ser vista esta como una libertad, yo solamente tengo la libertad para escoger entre un sistema público o escoger entre un sistema privado. El enfoque que nosotros proponemos como cambio es considerar estos derechos no como libertades, sino como verdaderas garantías y condiciones de vida digna. Todo esto sin olvidarnos que los principios que deben de guiar estos derechos son los principios de igualdad, dignidad, libertad y solidaridad. Otro punto importante a fortalecer dentro de nuestra nueva Constitución es garantizar y proteger los derechos de los grupos que por su situación de desmejora en la práctica requieren un mayor esfuerzo por parte del Estado. A este respecto, es necesario que la consagración de estos derechos comprenda la situación de desigualdad material que existe, comprometiéndose a tomar las medidas necesarias para que estos grupos puedan gozar de la consecuencia de sus derechos. En este contexto, encontramos los grupos de las mujeres en sociedad y la comunidad LGTB+, los cuales se encuentran en una situación de opresión y desigualdad debido al actual sistema patriarcal. En este grupo también se encuentran las comunidades indígenas, y en esa misma línea creemos importante considerar tres líneas específicas. Tres líneas específicas que en este sentido sería la plurinacionalidad, la multiculturalidad y el establecimiento de derechos colectivos para estas comunidades indígenas. Sin embargo, no basta con el consagramiento de estos mismos derechos, ya que la dogmática debe de estar de acorde a estos mismos derechos. Esta dogmática debe de ser coherente con el respeto y la garantía de estos derechos por parte del Estado, evitando de que la dogmática vea limitados estos derechos por interpretaciones restrictivas de lo que son los pilares de los derechos, como por ejemplo acontece con la actual interpretación de lo que es el principio de subsidiariedad. Por otro lado, es importante que la orgánica que se vaya a implementar dentro de la nueva Constitución sea coherente con lo que son los derechos humanos, permitiendo y promoviendo que estos mismos logren su consecución.
como también debe implementarse un fortalecimiento y una autonomía a los organismos que se requieran para establecer una protección efectiva de los derechos humanos. Por otro lado, resulta importante el rol que va a considerar el Estado tanto en su financiamiento como promoviendo estos mismos derechos, debido a que el Estado en su mayoría, tomando un rol importante dentro de la consagración y desenvolvimiento de los derechos humanos, debe de considerar que establecer estos requiere un importante gasto financiero. Sumado a lo anterior, es necesario que el Estado se comprometa a incluir a la ciudadanía y establecer una lógica social de garantía y respeto a los derechos humanos, junto con la promoción de los mismos. En la actualidad, la ciudadanía chilena se encuentra en un déficit de información y conocimiento respecto de los derechos humanos. Años de dictadura y de formación individualista han llevado a que los ciudadanos no entiendan una relación lógica entre el Estado y los sujetos de jurisdicción en base a los derechos humanos. Así es necesario que el Estado establezca un compromiso con la dignidad, igualdad y libertad de la persona humana, así como el fortalecimiento de estos valores en la sociedad. Finalmente, creemos importante observar procesos constituyentes y sus experiencias de manera comparada, en miras de aprender de su aprendizaje y de sus aciertos y de sus errores, como también observar sistemas en los cuales Chile posee déficit, como lo son la multiculturalidad, los DESCA o la plurinacionalidad y también el acceso a la democracia. Al mismo tiempo, es necesario considerar las recomendaciones de organismos internacionales para así poder llevar a cabo esos mismos compromisos y adecuar nuestros mismos estándares en ciertas materias para así poder elevar la consagración de los derechos humanos y su misma protección.